El virus corona, la pandemia, la cuarentena, ha generado un nuevo escenario para la industria textil y la moda en Bolivia. Precisamente para hablar sobre este tema, me he permitido invitar a una persona bastante representativa de la alta costura de nuestra ciudad y de Bolivia en su conjunto. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este segmento Citas con Dechale. Nuestro invitado especial de hoy es el señor John Pacheco. Buenas noches, John, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, querido Ramiro? Contento de estar contigo, de compartir seguramente algunas ideas, preocupaciones también, y por ahí se nos ocurre alguna solución, la manera de contribución para salir de esta pandemia, esta que ha puesto de rodillas a la humanidad. Así que estoy a disposición tuya, querido Ramiro. Muchísimas gracias, John. Gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación. John Pacheco es director creativo en el atelier que lleva su nombre. Es autor del libro Patronaje Sartorial Femenino. Vamos a hablar de este asunto más adelante. Además, es conferencista y maestro en diversos cursos de diseño, patronaje y moda. También ha organizado y ha participado en varias pasarelas de moda en varias ciudades de nuestro país. Estimado John, esta entrevista anunciada ha despertado mucho interés de muchas personas, emprendedores y empresarios del sector en el que tú te desenvuelves. Precisamente voy a transmitirte estas preocupaciones, este interés de las personas en tu opinión, en tu visión, en tu perspectiva. Tienes muchos años ya de trayectoria en tu rubro, así que tu opinión es bastante importante. John, este problema, esta pandemia, ha ocasionado muchos problemas. Así es. ¿Tendrías alguna cuantificación del daño económico que estaría ocasionando el COVID, el virus del corona, a tu sector en particular, al sector textil o a la industria de la moda? Hacer una cuantificación, estimado Ramiro, es muy complicado, ¿no? Eso seguramente lo tienen los ministerios respectivos, ¿no? De repente impuestos, etcétera, porque desde nuestro sector es un poco difícil manejar estos datos porque tampoco somos un sector, digamos, colegiado, al igual que lo son digamos, abogados, contadores, etcétera, que manejan dentro de sus rubros ciertas cuantificaciones. En nuestro caso es más complicado hacerlo, por la razón de que no estamos colegiados. Tenemos obviamente algunas asociaciones, simplemente podríamos hacer algunas estimaciones. Por ejemplo, entre esas estimaciones, en la Garita de Lima entiendo que hay cerca de 200 talleres de confección y cada uno tiene por lo menos, ¿no?, un promedio o un rango, mejor dicho, de entre 3 y 5 operarios, de entre 3 y 7 operarios, ¿no es cierto? Operarios llamamos a aquellos sastres, modistas que trabajan en determinados talleres que son mano de obra especializada, pantaloneros, vestoneros, por ejemplo, modistas, y algunos que tenemos toda la cadena de valor en nuestros ateliers, tenemos desde el diseño. La cadena de valor es un eslabonamiento de varias actividades. Una de ellas, por ejemplo, es el diseño, en lo más alto, ¿no? Luego viene el patronaje. El patronaje, a su vez, está dividido en dos áreas. El patronaje mismo, la elaboración del patrón básico, y luego con ello hacemos transformaciones para lograr otras prendas más, eh, digamos, diferentes, ¿no es cierto? Es lo que prácticamente ha diferenciado a mis prendas durante todos estos años, para presentar siempre las prendas de manera diferente, con diseño, con bordados, ciertos acabados, cierto tipo de cortes que no son usuales en las prendas. Luego viene todo el tema de la confección como tal, y luego al final o en medio, dependiendo un poco de los procesos, está a lo que se denomina acabados y embellecimiento. Con esto me refiero que las prendas, por ejemplo, van a tener cierto tipo de ornamentos para embellecer la prenda, es decir, bordados, deshilachados, pespuntados, etcétera, etcétera. Esos elementos que hacen diferente a la prenda, ¿no? Eso ya podemos considerar prendas que son de alto valor en cuanto a diseño se refiere.
pero no todos los ateliers tienen todo este eslabonamiento. La mayoría cuentan solamente con desde el patronaje básico todavía hasta la confección. Embellecimiento es muy raro el que tenga. Solamente algunas empresas o talleres más avanzados son los que tienen estos otros eslabones. Entonces, como comprenderás, en un rango de, vamos a irnos por lo bajo, 5 en promedio, digamos, 5 operarios en promedio, que cada uno reciba por lo bajo unos 2.500 bolivianos, son 7.500 en 5 empleados, ¿no es cierto? A eso hay que agregarle, y estoy hablando por lo bajo, porque hay otros maestros que cobran un poco más caro, claro que sus trabajos también son de alta calidad, pero vayámonos con eso, son 7.500 bolivianos. Para sostener este nivel, 10.500, 12.500 sería, ¿no? 12.500, mis cálculos están completamente mal, ¿no? Estoy, bueno, mejor no lo mencionamos. Entonces, sobrepasa los 10.000 bolivianos, ¿no es cierto? Para ese nivel tenemos que tener, obviamente, ingresos de por lo menos entre 60 y 70.000 bolivianos mínimo, por lo bajo. ¿Por qué razón? Porque obviamente compramos telas, materiales, etcétera, pagamos, pagamos impuestos, pagamos los alquileres, por ejemplo, y otra serie de prestaciones. Entonces, quita todo eso, entonces lo que queda se va una parte para en este caso, para el emprendedor, ¿no es cierto? Entonces, calculemos estos 60, 70, 50.000 por lo bajo, mensuales. Calculemos esto ahora por los 200 talleres que existen. Es una cifra cuantiosa, ¿no es cierto? Entonces, obviamente damos trabajo a gente, ellos viven de su trabajo con nosotros, entonces son cifras bastante grandes que no estamos recibiendo durante todo este tiempo. Ahora eso no le podemos culpar, digamos, al gobierno, ni a nadie, ni izquierdas, ni derechas, porque esto es una situación de emergencia ni siquiera nacional, es mundial. Estamos algo así como en una situación de guerra contra un enemigo que ni siquiera vemos, ¿no es cierto? Nos ataca, nos puede dejar muertos, pero no lo vemos siquiera, ¿no? Es tan microscópico que es difícil la lucha contra este virus, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la gente está preocupada. Hace un par de semanas, quizá 3, no estoy seguro de las fechas, los colegas sastres de La Garita de Lima han hecho una protesta porque ha habido unas medidas gubernamentales que, si bien hay apoyo, ellos han hecho la protesta justamente por este tipo de temas, un poco por las medidas y su no cumplimiento, no tanto contra el coronavirus, no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Es bastante preocupante esta situación, Ramiro. Terriblemente. Y tienes razón, no se puede cuantificar. De hecho, ni siquiera la cuarentena ha terminado en su totalidad. Peor Así es. todavía el tema de la pandemia, ¿no? Estamos en una crisis que no sabemos cuándo va a terminar. Sin embargo, en particular, ¿de qué manera le habría afectado esta crisis a tu atelier que lleva tu nombre, John Pacheco? Económicamente terrible, reitero, no soy el único, somos, bueno, de todos los sectores, ¿no? Entonces es complejo. No olvidemos además que el año pasado en las actividades posteleccionarias hemos sufrido el primer golpe, ¿no? Dado que han habido vandalismos, saqueos, etcétera, etcétera. Entonces, y mi atelier está justo ubicado en la 6 de agosto y Rosendo Gutiérrez, y por ahí cerca, a escasas 2, 3 cuadras, ¿no es cierto? En la Plaza Baroa está esta institución que vela por, exactamente, la Corte Electoral. Entonces, las protestas desde ese lado se disparaban por todo lado y llegaban obviamente a donde estoy con gases lacrimógenos, porque había gente que protestaba con piedras, etcétera, etcétera. Entonces, varios días el atelier lo tenía que tener cerrado, no habían ingresos. Entonces, ya ese primer golpe lo hemos recibido y claro, la clientela disminuyó, ¿no es cierto? No por el hecho de que no quería mandarse a hacer trajes, es que no le permitía la movilidad, no había bastante dinamismo en esas fechas. Entonces ese ha sido un primer golpe. Nos estamos tratando de recuperar, luego llega este tema de la pandemia, su posterior cuarentena. Entonces la gente que trabaja conmigo, uno de ellos vive en Uni, es bastante lejos, ¿no es cierto? Es de Chasquipampa atrás, ¿no? Camino a Palca. Otro de los maestros que trabaja conmigo vive por Ciudadela Ferroviaria. La tercera vive por Pampajasi. Son lugares bastante lejanos como para moverse. Que vivieran cerca, de repente sí podríamos hacer.
Yo también tengo mi casa en un lugar bastante lejano al atelier donde atiendo. Entonces es muy, muy, muy complejo, ¿no? No tenemos trabajo, no hay forma siquiera, por mucho que yo fuera a abrir el atelier, me voy a pie, etcétera, no habría clientes tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ahí se suma el tema de los alquileres, por otra parte, esta situación de no ingresos nos pone en una situación, nos descoloca por completo, ¿no? Es bastante preocupante, sin embargo, no sabemos qué vamos a hacer, pero ya hablaremos de algunas cosas que estamos haciendo en los siguientes minutos. Ok, gracias, John. Precisamente muchos microempresarios, pequeños empresarios, incluso hasta medianos empresarios, han expresado su preocupación, la situación crítica en la que se encuentran. Y como respuesta a estas solicitudes de ayuda, de auxilio, el gobierno ha ofrecido algunas ayudas precisamente. Y estoy Así es. transmitiéndote la preocupación de la gente que nos pregunta. Particularmente, John, ¿consideras adecuado y suficiente este conjunto de medidas para el sector de las pequeñas y medianas empresas que ha dispuesto el gobierno? Justamente por eso hubo una protesta, ¿no es cierto? Ya entrando en detalle. Si bien esto coadyuvaba a un mantenimiento eh, de nuestra ya baja economía, eh, el asunto es que no se había cumplido porque nos han dicho de que los créditos iban a darse entre un 4 y al 6% anual y que iba a haber un diferimiento de las deudas que teníamos con las entidades bancarias. Creo que casi todo el mundo trabaja con deudas con el banco para mejorar de alguna manera, comprar una máquina, materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces, por ejemplo, que en el que hay contratos de, no sé, por poner un ejemplo, una cosa de 200 trajes, entonces se necesita dinero que no tienes en ese instante, porque, por ejemplo, las instituciones públicas no te dan anticipos. Es bastante complejo porque yo tuve un serio problema hace como 3 años, el atelier lo tuve que cerrar. De hecho, ha sido un golpe bajo, bastante feo, te comentaré. De hecho, me han rechazado todas las prendas y yo por tonto, descuido, por fiado, etcétera, yo no firmé un documento, debía hacerlo, pero ocurre que la presidenta de esa institución era mi amiga, entonces yo confiado plenamente. Llegado el momento lo he rechazado todo y no tenía de dónde sujetarme, perdí casi unos $8,000. Los he perdido, ¿no es cierto? Entonces, las instancias públicas no trabajan dándote anticipos, entonces tú tienes que hacer un contrato y en ese contrato, por ejemplo, puede ser por 50, 60, 100,000 bolivianos, dependiendo de la cantidad de prendas que hagas, ¿no es cierto? Entonces, no te dan los anticipos, entonces tienes que trabajar con otro dinero, normalmente es prestado porque tú no tienes todo el capital para invertir. La empresa privada todavía te da los anticipos, ¿no? De un 30, 40, incluso el 50%. Entonces, todo el mundo tiene en ese sentido, todos los artesanos de hecho han expresado su preocupación porque tienen créditos con el banco. Entonces, el gobierno había indicado de que iba a haber un diferimiento de entre 3 y 6 meses. Y ocurre que los bancos, entiendo, ya empezaron a cobrar porque ya estamos casi llegando al tercer mes de la cuarentena, entonces, pero no estamos generando, entonces, ¿cómo pagamos? Nos damos cuenta. Entonces, se ha hecho el reclamo y por fortuna han escuchado los reclamos, ¿no es cierto? Estas preocupaciones y el diferimiento es hasta 6 meses, es decir, tenemos todavía hasta septiembre, octubre aproximadamente, pero también se tiene que tener otra cosa y esto es lo más preocupante, Ramiro. Por ejemplo, no va a haber estas fiestas patronales, por ejemplo, del Gran Poder, ni en el Alto, la fiesta que tienen en el mes de octubre, me parece. No van a haber Incluso Santa en la Elvira. 16 de julio del Alto, ¿no? Exactamente. Entonces, muchos de los sastres viven justamente de hacer trajes con estos sectores, ¿no es cierto? Entonces, es un golpe bastante bajo, que obviamente no es la culpa del gobierno ni de los folcloristas, pero es otro golpe bajo que era de preverse, sin embargo, ¿no es cierto? Entonces, otro de los golpes bajos ya se dio hace bastante tiempo durante el gobierno, tenemos que mencionarlo, de Evo Morales, en el que ha permitido el uso de ropa normal y común en las instancias públicas. Y las instancias privadas también han ido relajando la vestimenta de los trajes para el uso cotidiano, ¿no es cierto? Sobre pretextos de inclusión,
que Descolonización. racismo, descolonización y todo eso. Entonces, tú ibas a los ministerios, Ramiro, y no te miento, yo he ido a varios ministerios porque he trabajado con varios clientes. La gente está con jeans, está con tenis, con chompas, su trabajo no parece muy serio, muy al margen de que sí lo sea, de que sí sean profesionales probos, pero no te da esa imagen, la imagen que te da un traje. Entonces, esto ya durante todo el gobierno de los casi 14 Morales, de Evo Morales, entonces ha ido bajando la cantidad, el número de pedidos. Entonces, esto ha mermado también los ingresos de los sastres, ¿no es cierto? Eh, Ahora, la parte preocupante es cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, ¿eso cuándo va a ser? Después de este mayo y tal vez junio. La gente no va a estar muriéndose de ganas de mandarse a hacer un traje, Samir. Vamos a estar 1, quizá 2 meses completamente inamovilizados. ¿Qué se supone que va a hacer el sastre? Cerrar el atelier, porque los alquileres le van a consumir. Hay deudas que cancelar. Consecuentemente, nos ha descolocado y ahora no sabemos qué hacer. Hay algunos confeccionistas que en la ciudad del Alto y en La Paz también han empezado a hacer ropas de esos mamelucos. Está bien, ante un momento así, esa es la demanda que hay. Los trajes se han estado vendiendo en su momento a razón de 180 bolivianos. Ahora ya hay una bajada de hasta 50 bolivianos lo están dando. En su momento era, digamos, un buen negocio. Ahora mucha gente está haciendo y claro, los precios han tenido que bajar, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación estamos, Ramiro. Bastante preocupante, John. Ahora, al margen de esas medidas que ya ha dispuesto el gobierno, que están en vigencia, ¿cuáles serían, en tu opinión, cuáles serían las mejores medidas que serían de pronto auxilio para el sector en el que tú te desarrollas? Considero que uno de los elementos, y esto creo que el gobierno lo puede hacer, es que toda la gente de los ministerios, el gobierno les puede dar, por ejemplo, facilidades de compra de telas para que se manden a hacer trajes con los sastres, ¿no? Nosotros, y te estoy diciendo yo, como John Pacheco, y estimo que también gran parte de los, no queremos que nos regalen plata, que nos den bono, ¿no? Porque eso va a generar finalmente una fuerte deuda del Estado con otros países, porque el dinero tiene que salir de algún lado. Y como no se están pagando impuestos, ¿el Estado de qué vive? De los impuestos que recauda y de las empresas que se supone que están dando mucha plata, cosa que no es cierta. Entel y Yacimientos deben ser los que más plata le están dando al Estado. El resto son empresas deficitarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde saca el Estado el dinero? De los impuestos. Y los impuestos no se van a recaudar. O sea, vamos a entrar a una espiral. Espero Dios mediante no ocurra eso, pero ya un par de economistas lo han dicho, de que estamos ingresando a una estanflación, un estancamiento con inflación. Eso va a ser terrible, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros podríamos solicitar al gobierno es que, caramba, que todos sus funcionarios públicos estén pero bien vestidos con 1, 2, 3 trajes. Eso va a obligar, en cierto modo, a que nosotros trabajemos, ¿no es cierto? De repente reduciendo un poco los precios hasta ciertos límites, más allá de eso tampoco se puede reducir, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, una buena medida. Las otras medidas ya se han dado, más allá de eso creo que va a ser difícil porque todos los sectores van a estar reclamando otra serie de medidas y el gobierno no tiene el dinero como liga para estirarla, no la va a tener, ¿no? Entonces va a ser difícil. Una de ellas, por ejemplo, es de que de la dotación de estos créditos a tasas más bajas, entre el 4 y el 6%, creo que se llegó finalmente al 6%, esa es una buena medida. La otra medida es este diferimiento de los pagos a 6 meses, consecuentemente tenemos otros 3, 4 meses aproximadamente para que podamos, digamos, rearmarnos, reconfigurarnos y volver a la carga. Claro, y habrá que ver qué otras medidas también se podría hacer, pero me parece interesante lo que tú comentas, lo que tú sugieres, John. Así es. Como una estrategia, como una medida que pueda ayudar a la recuperación del sector textil, de la industria de la moda en nuestro país, ¿estimas tú que el marketing digital y el comercio electrónico pueda ayudar a este sector, John? De hecho, toda la sociedad, a partir de la cuarentena, vamos a tener que adquirir nuevos hábitos.
hábitos de comportamiento y hábitos de compra, hábitos de consumo, ¿no es cierto? Entonces, en este instante, ni siquiera una vez que pase la cuarentena, creo que mucha gente va a tener miedo de ir a los centros comerciales a comprar. Por ejemplo, en la calle se hace en la Augustus, en en la misma 16 de julio, ¿no es cierto? Aunque hay alguna gente que no considera que el coronavirus es tan letal, ¿no? Es creo que un poco de falta de información, por no decir ignorancia también. Entonces, creen que es cualquier resfrío, etcétera, no se están dando cuenta de qué se trata y a qué nos estamos enfrentando. Entonces, esto va a cambiar, como te digo, estos hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es importante, va a ser muy importante que todas las empresas, no solamente las de confección, todas las empresas vamos a tener que ofertarlo por las redes, ¿no es cierto? Ha habido hasta ahora mayor flujo eh, de seguidores, de información, inclusive de memes por las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, que creo que es uno de los más utilizados, y por las reuniones, por ejemplo, en Zoom, como lo estamos haciendo ahora, utilizando otras herramientas como el OBS, etcétera. Yo también tengo que aprender el uso de algunas herramientas para dar ya una cosa de 3 charlas por Facebook. Entonces, claro, llegado el momento tienes que aprender cosas que de repente no sabías y no considerabas importantes y ahora sí. Por ejemplo, las comidas, los restaurantes están vendiendo ya por los famosos delivery, ¿no? Es por a domicilio, etcétera, etcétera. Ya se ha estado produciendo las farmacias, por ejemplo, estaban llevando en motocicletas, ¿no es cierto?, los medicamentos al hogar. Entonces, ahora ya están entrando, por ejemplo, los restaurantes que ya tenían obviamente un segmento, pero ahora están prácticamente al 100% y así probablemente vaya a tener que ser posteriormente. ¿Qué nos queda ahora a nosotros los diseñadores, sastres, modistas? En mi caso te comentaré que he producido un libro, vamos a hablar seguramente al final de esto, lo estoy en este instante digitalizando y yo estimo que esto va a salir en unas 3 semanas más porque hay que ponerle candados, etcétera, etcétera, subirlo a las plataformas, hay que crear una cuenta, que no es difícil, ¿no? No, tienen ciertas complejidades ciertamente, pero no es difícil. Además, tengo un sobrino que conoce mucho de tecnología digital, entonces con él esto se va a facilitar bastante. Entonces, creo que vamos a tener que hacer uso de las redes sociales. De hecho, tú tienes tu página en Facebook por el que Así es. tú promocionas tus trabajos. Sí, he estado promocionando. Mira, te comentaré que si bien estoy en redes con mi cuenta, yo no sabía cómo funcionaba la cuenta y otra cosa había sido la página. Imagínate cuánto tiempo ya estamos con el Facebook y el resto de las redes sociales. Entonces, más adelante, justamente mi sobrino Mauricio me dice, tío, esto funciona así, no confundas la página con tu cuenta. Son dos cosas diferentes. Esto sirve para este. Ah, ok, muy bien, entendido eso, entonces a la página hay que dotarle de otra serie de una personalidad propia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya se ha estado promocionando ya con más ímpetu durante esta cuarentena especialmente, promocionando los productos, la personalidad que tienen las prendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además estoy pensando en ofertar más adelante. En este instante es un poco difícil encontrar cierto tipo de materiales, como comprenderás. Entonces, más adelante he pensado en poner otros productos más y trabajar más en línea inclusive. Ah, En claro. esos proyectos estamos. Qué bien, qué bien. Y muchos emprendedores, muchos profesionales de tu área tendrán que imitarte en esa buena práctica, John. Al menos nosotros desde de Chari siempre les insinuamos que no le tengan miedo a la tecnología y que más bien se adentren. Cuanto más antes, mucho mejor. El retorno del esfuerzo, los recursos que le puedan destinar va a ser bien invertido. Eso es lo que nosotros les decimos. Y Así es. agradecemos que tú nos apoyes también en esa sugerencia. Estoy parafraseando algunas preguntas de la gente que nos va enviando sus cuestionamientos, sus cuestionarios, más que todo. Uh, algunas personas, algunos ateliers se están dando modos en estos días para tratar trabajar, de generar algunos ingresos, ¿no es cierto?, a pesar de Así la es. cuarentena. Eh, Sin embargo,
¿Cuánto tiempo más estimas tú, John, que los atelieres puedan seguir trabajando en esta cuarentena que todavía no está muy flexibilizada? ¿O cuál sería, digamos, la mejor forma de retornar a la actividad comercial, John? Am, los suecos no le han hecho mucho caso al coronavirus en el sentido de hacer una cuarentena, ¿no es cierto? Creo que es el único país. Suiza también. Porque sí, dos, quizá tres países, no estoy muy seguro, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica que manejan? Dice, de todas maneras, el 60% de la población se va a contagiar. De ello, de todo el total va a morir entre un 20-30%. Son cifras realmente escalofriantes, ¿no? Sí, mira, yo había publicado alguna cosa bastante sencilla indicando, si todos vamos a contagiarnos, entonces de una vez retornaremos, o sea, todos nos vamos a contagiar. Y ocurre que el ministro hace apenas una semana, debe ser y un poquito más, ha dicho exactamente lo mismo. Todos nos vamos a contagiar. Si esto es así, lo que yo podría sugerir es de, primero, informar más cómo debería ser un protocolo de seguridad, pero no solamente de manera general, sino de manera educativa. ¿A qué me voy? Por ejemplo, te voy a mostrar algo. Este, por ejemplo, es un barbijo que yo había hecho, es más anatómico. Inclusive le he colocado un alambre acá, mira. Qué interesante. Se ajusta perfectamente. Entonces voy a colocármelo. Si notas, es bastante anatómico. Tiene sucesión por acá, viene por acá y acá también, mira. Bastante hermético. Exactamente. Entonces, y esto además puede ser lavable. Y se le coloca en la parte interior un filtro. Entonces no te va a pasar el virus. Estas micropartículas donde están alojadas, micropartículas de saliva donde estarían alojadas el coronavirus de aquella gente que está contagiada. Lo que no sabemos es quiénes están contagiados, porque hay gente asintomática, nos han dicho. Ok, entonces, de todas maneras, tenemos que reactivar el aparato productivo, de todas las áreas, ¿no? Porque no creo que soportemos mucho tiempo, la economía no va a soportar mucho tiempo. Entonces, para volver, no tenemos que volver tampoco así nomás. Entiendo que han habido, por ejemplo, cierta especie de flexibilización, yo creo que hay trancaderas, todo el mundo ha salido como locos a la calle, en sus propios coches generando trancadera inclusive. Creo que deberíamos ser un poquito más cuidadosos por una parte e ir protegidos por otra parte, ¿no es cierto? Es decir, salir con el barbijo en casa es de suponerse, es de saberse que quienes habitamos en una casa, ¿no es cierto?, no estamos contagiados. Es de suponerse, digo, no lo estoy afirmando. Consecuentemente, en casa estamos seguros, ¿no es cierto?, en la familia, quienes habitamos en nuestra casa, el esposo, la esposa, los 2, 3, 4 hijos, digamos, de repente por ahí un sobrino, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que no estamos contagiados. Lo que no sabemos es qué pasa cuando salimos. Para salir, deberíamos salir siempre con nuestro barbijo, sí o sí, ¿no es cierto? Y además hay otros productos que estamos creando ahora, te muestro, no sé si lo puedes apreciar. Estas son unas especies de abrigos, ¿no es cierto? Pero no tienen forro. Lo estamos ofreciendo en 140 bolivianos. ¿Cuál es la finalidad de esta? Le llamo sobre todo, cubre todo, porque para salir tienes que colocártelo encima de todo y te estamos haciendo en dos versiones, en cuello cadete alto y con capucha, ¿no es cierto? Entonces te lo vistes y sales a la calle a hacer tus actividades, a hacer compras, trámites, no lo sé, ¿no es cierto? Con tu barbijo, etc. Entras, digamos, a alguna oficina, deberías quitártelo y todo el mundo debería quitárselo y colocarse de repente otro barbijo, por ponerte un ejemplo. Que haces tus cosas, retornas, te lo vuelves a colocar, te lo cierras y sales nuevamente a la calle. Haces tus actividades en la calle, retornas a tu casa, ingresas a tu casa, ¿no es cierto? Y deberías quitártelo barbijo, quitarte sobre todo, ¿no es cierto? Porque es largo, hasta abajo de las piernas. Te lo quitas, ¿no es cierto? Te quitas los calzados, ingresas a tu casa, te lavas las manos, el rostro y no pasa nada.
¿no es cierto? Las probables micropartículas de saliva que te pueden quedar en el sobre todo, ¿no es cierto?, se van a quedar afuera, en la puerta de tu casa. Lo puedes colocar al sol, lo vas a secar al sol. Tener dos de estos creo que es bastante, y además estas prendas son bastante elegantes, ¿no es cierto? Ni modo que vayas, Charlie, yo no te veo a ti, Ramiro, que vayas caminando por la calle con mameluco, no lo creo, no se ve nada bonito, No es muy ¿no es cierto? elegante, ¿no? No es nada elegante, ¿no es Ujú. cierto? He visto a alguna gente caminando así, ¿no es cierto? No es elegante. Además, hay que tener un protocolo. Quiero enfatizar en eso. No puedes ir por la calle caminando, ¿no es cierto? Entras a tu casa y estás con el mismo mameluco. Por Dios, no puedes hacer eso, porque las micropartículas las estarías llevando hasta tu mesa, hasta tu dormitorio, ¿no es cierto? Entonces, tienes que quitártelo en la puerta de tu casa. Entonces, estos protocolos deberían establecer primero cada una de las empresas, los atelieres, los negocios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en cada negocio deberían tener, por ejemplo, el gel para colocarlo en la mano. Te haces esto, te haces esta operación, entras, ingresas, hablas, charlas, compras, etcétera. En lo posible debe haber un distanciamiento, ¿no es cierto? Pero eso debería ser una parte no solo de información, Ramiro, tiene que ser educativo, es decir, tenemos que tenerlo como, por ejemplo, yo para cada mañana me doy un baño sagrado, lo mismo con esto, sagradamente tienes que seguir este protocolo, o te vas a contagiar o vas a contagiar a tus seres queridos, ¿no es cierto? Entonces, creo que es bastante importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones. Coincido totalmente contigo, John. Nos está faltando definitivamente información educativa, lo que tú dices, ¿no es Así cierto? es, Y en realidad deberíamos entender que el tema de la cuarentena, en realidad el propósito es no saturar el sistema de salud, ¿no? O sea, los centros de exact, salud ante un probable contagio masivo, ¿no es cierto? Que requiera de la exactamente, atención de este sector de salud, ¿no? así Esperemos es, que mucha gente entienda eso y que el gobierno también se esfuerce en difundir este tipo de información. Educación es lo que precisamente necesitamos, ¿verdad? Una así gran es, parte de nuestra sociedad. Qué así es. interesante ello. Ahora, ¿cuál es tu visión? Yo sé que no lees Coca ni bola de cristal, pero ¿cuál es tu visión respecto al futuro del sector textil y el de la moda de nuestro país para el corto y mediano plazo? ¿Qué ves hacia adelante, John? La situación está bastante compleja, estamos en una situación, estamos como en arenas movedizas, ¿no? Pones el pie a la izquierda, te hundes, a la derecha te hundes, es así esta situación. Eh, a lo que le tengo miedo yo es cuando volvamos a esta, llamémosle media cuarentena, flexibilización, ¿no es cierto? La gente irá a mandarse a hacer ropa, por ejemplo. Por ejemplo, ya están prohibidos, y es hasta de sentido común, ¿no es cierto? Fiestas donde hayan aglomeraciones. La pregunta es, ¿qué van a hacer los centros de diversión nocturna, por ejemplo, discotecas, este, cómo van a hacer? La gente para desestresarse también iba pues los jueves, viernes, sábado, un poco tomarse una copa, bailar, desestresarse, no sé, creo que nos merecemos algo así. La pregunta es, ¿qué van a hacer ellos? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, estimo que no van a haber matrimonios, o sí van a haber, pero va a ser gente muy reducida la que vaya y no van a haber fiestas. Mira, está afectando a los locales donde se hacen las fiestas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Eh, Estaba en una conferencia en la que un economista explicaba, él no entiende claro nada por lo menos no conoce gran cosa del sector de la confección, y él decía que hay que fijarse en tres cosas, tres elementos básicos de un negocio. Son los procesos, el producto y el cliente, ¿no es cierto? El proceso es, por ejemplo, cómo yo fabrico una prenda, ¿no es cierto? Cuando hacemos de alta calidad, tienen ciertos procesos que lamentablemente encarecen el producto, Ramiro, ¿no? Cuando nos fijamos, a esto podemos llamarle, por ejemplo, los que hacemos alta costura, son procesos forzosos que hay que hacer, bien planchado, bien termofusionado, perfectamente colocados los ojales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no nos ofrece la ropa que compramos a precios económicos, por ejemplo. El otro tema es el producto. Si nos centramos en el producto, por ejemplo, el proceso nosotros tendríamos que simplificar de tal manera de abaratar los costos lo más que se pueda, ¿no es cierto?
y luego comercializarlo. ¿Cómo vamos a comercializar? Por las redes sociales, ¿no es cierto? Estamos en otro escenario en este instante, ¿no? Todo se nos ha descolocado. Y el otro tema es el cliente. El cliente te dice, mire, la manga está muy larga, redúzcamelo. O sea, cuando haces una prenda de tipo industrial, esa prenda que te mostré, por ejemplo, de tipo industrial, es decir, está hecha por tallas, está hecha con ciertas medidas, que si te dice, que si me dicen, por ejemplo, hágamelo con bolsillos aquí arriba, esto se está pidiéndote una cosa que es más cara. No puede pedir tampoco algo que sea más económico por el mismo hecho. Entonces, eso es lo que ha explicado este economista. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, se ha descolocado todo. ¿Cómo van a hacer? Dice, hay que crear nuevos productos porque hay demanda de esos productos, por ejemplo, de barbijos, por ejemplo, de mamelucos, por ejemplo, de estas prendas que nosotros estamos haciendo, hemos creado una pequeña demanda, entonces estamos haciendo otros productos, ya no lo que es la alta costura, ¿no es cierto? Porque no puedo ir al atelier, no hay forma de moverse, no puedo abrir el atelier, no creo que haya gente que esté loca por comprar una prenda de alta costura, por ejemplo, entonces es complejo. Entonces, en este instante hay que hacer otro tipo de productos para comercializarlos y al mismo tiempo concientizar a nuestra gente. Claro, claro, y tienes razón. Un sector que se ve afectado repercute también en otro sector, o sea, todo está encadenado, todo está Así relacionado, es, ¿no es cierto? así es. En relación a John Pacheco, al atelier John Pacheco, ¿cuáles son los planes que tienes, John, para el corto y mediano plazo? Por de pronto estamos produciendo estas prendas, como te digo. He tenido que, anoche por ejemplo, trabajé hasta las 3 de la mañana haciendo los patrones para producir estas prendas, ¿no es cierto? Nos hemos asociado con otro amigo mío, mira, de colegio, Santiago Cucarico, en el que estamos comercializando justamente estas prendas. Él las está acomodando y yo las estoy produciendo aquí en casa. Por fortuna, aquí en casa tengo unas 3 rectas, tengo una overlock, tengo una tapa costura, entonces me da para producir algo. El asunto es la compra del material, ¿cómo lo hago? Porque no hay forma. Él afortunadamente tiene un coche con el que tiene cierto permiso, un poco restringido, pero con eso trae la tela, yo lo trazo, se empieza a confeccionar acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se está haciendo por de pronto y he pensado también en la forma de hacer estos, estos Barbijos. barbijos así anatómicos, pero inclusive hay otro, esto está completamente cosido, ¿no? Hay otro, eh, he pensado en hacer otro más anatómico todavía, pero para eso necesito moldes. La inversión es por lo menos de unos 7.000 bolivianos para hacer esto, pero se produciría diariamente el cálculo que hago es una cosa de 100. Esto sería más, tendría mayor margen de seguridad inclusive. Voy a ver cómo lo hago esto en los siguientes días. Hay una persona que está interesada en poder hacer esto y de repente sí lo hagamos. ¿No? Es más anatómico y te digo, da mayor margen de seguridad por esos temas de seguridad biológica, ¿no? Qué Y el bien, otro qué tema bien. que tenía ya el año pasado, había presentado mi libro, físicamente no se puede vender en este instante, pero estamos en la etapa de digitalización para que sí lo podamos comercializar también. Qué bien. Precisamente hay una pregunta, John, háblanos un poquitito de qué se trata tu libro. Bien, mira, yo soy modisto y sastre de oficio, ¿no? Este es el año 26 ya, ¿no es cierto? El año pasado cumplí 25, justamente con motivo de cumplir estas mis bodas de plata, ¿no es cierto? Eh, Quise hacer un desfile, pero me enfrasqué, me ocurrió otra cosa bastante fea, Ramiro, entonces me he concentrado en hacer mi libro, en terminar mi libro, que ya tenía un gran avance y lo terminé y finalmente lo presenté la noche del 19 de diciembre, ¿no? Ya se han comercializado físicamente varios de ellos y lamentablemente me detuvo este tema de la cuarentena porque tenía ya planeado hacer la presentación en la ciudad de Santa Cruz, en el Alto, y ya estaban cerradas con fecha, lugar, todo, ya tenía más de 80 personas en Santa Cruz, en el Alto había, inclusive del Perú tenían que llegar, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente todo se ha tenido que detener y tenía ya apalabrado hacerlo tanto en Sucre como en Cochabamba. No había, sin embargo, fecha ni nada porque ya estábamos a las puertas prácticamente de la cuarentena. Entonces, y he tenido que suspenderlo.
¿no? Tenía que suspenderlo porque si no lo suspendía y viajaba a Santa Cruz, de repente en este instante no tendríamos esta conversación, o tal vez sí, ¿no? La tecnología ahora es mágica, podemos hacerlo desde cualquier sitio, con imágenes, inclusive como en este instante, el celular nos permite todo eso, pero me hubiera quedado en Santa Cruz, no iba a retornar porque se han suspendido los viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora la otra vía es, bueno, comercialicemos de manera digital. En ese trabajo estamos, ¿no? Entonces, ¿De qué se trata el libro, John? ¿Es tu biografía? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la temática del libro? el, el libro titula Patronaje sartorial femenino. Patronaje es el proceso mediante el cual elaboramos moldes, ¿no es cierto? En este caso, sartorial porque es de sastrería y femenina porque está dirigida a las damas. El libro tiene dos partes. Una primera parte donde está toda la base teórica, está bien investigada, está respaldada con una amplia bibliografía, y una segunda parte donde le hice un mayor énfasis en la parte de sastrería, aunque hay unos guiños bastante importantes al tema de la modistería, ¿no es cierto? Pero la parte más importante donde me he centrado todo el estudio ha sido en la parte de sastrería femenina. Entonces, es un libro que a mí me hubiera gustado tenerlo cuando yo estaba iniciándome, hace ya 25 años. Yo había estudiado eh, casi por, qué sé yo, por gusto nada más el tema de corte y confección. En realidad yo pensaba estudiar sastrería, pero me había inscrito al curso de modistería de corte y confección. Bueno, continué con el curso y de repente le empecé a encontrar el gusto. Abrí mi pequeño taller en la zona de Villa Fátima, cerca de la Plaza Villarroel, una cosa bien de barrio, muy chiquitita, ¿no es cierto? Y de repente ya me fui yendo cada vez más al centro. El año 98 trabajé con Beatriz Caneo Patiño, aprendí muchas cosas allá. Después ya abrí mi atelier ya de otra manera, con otra forma de atender, etcétera, etcétera, hasta que me fui acercando cada vez más al centro porque tenía clientela bastante importante, por cierto, que buscaba prendas completamente diferenciadas, y las prendas completamente diferenciadas te los da el diseño. Entonces yo empecé a dictar clases a su vez de patronaje. He dictado, por ejemplo, en el Gregoria Paz, en el CIF Bolivia, en un instituto que había y ya desapareció, el Instituto San Silvestre, eran mis inicios, y más adelante de manera particular he empezado a dictar clases. Creo que me hice un nombre en el sector, de tal manera que más adelante, ya estamos hablando de hace unos 10, 8 y estos últimos 10 años, ¿no? Me empezaron a contratar quienes, las alcaldías de La Paz, la alcaldía de Sucre, las gobernaciones de Cochabamba, de Oruro, la alcaldía de Oruro, la Cámara Nacional de Comercio en unas dos ocasiones, después las alcaldías de Norlipes en el norte de Potosí para 4 poblaciones, el Ministerio de la Producción acá, a través de su viceministerio, no recuerdo el nombre, para Cochabamba y para Humala en 2 ocasiones, por ejemplo. Entonces, todas han sido muy gratas experiencias y he estado recopilando material, comparándolas, etcétera. Todo ese conocimiento, más la investigación que hice, la he volcado en el libro. Entonces, te reitero, a mí me hubiera gustado tenerlo en principio, pero en este instante significa más bien una contribución bastante importante, me parece, para el sector de la sastrería femenina en particular para nuestro país, ¿no? Espero que varios de los sastres que ya han adquirido el libro están bastante contentos, me han dicho que ha sido un trabajo bastante bien logrado y que les ha gustado cómo está, y bueno, me felicitaron por el hecho de que es el primer libro de esta envergadura acá. Hay otros 2 libros, ciertamente, pero son bastante básicos. Este tiene una envergadura bastante más elevada, así que espero que podamos llegar a más gente más adelante. Qué bien, te felicitamos por eso, John. Ahora, como una especie de aporte y contribución tuyo hacia el sector de la sastrería, se podría pensar que tú lo podrías comercializar con un descuento para los sastres que te están viendo. Sí, sí, sí. De hecho, estoy buscando la forma, porque en este instante es difícil moverse. No puedo hacer, tengo pedidos de Santa Cruz, de Cochabamba, de Sucre, no hay forma de enviarlo. Entonces, llegado el momento, sí vamos a hacer los envíos con el descuento. De hecho, el año pasado lo estaba vendiendo hasta en 400 bolivianos, pero decidí reducir el precio. Se estaba vendiendo en 350 bolivianos.
pero veré más adelante si puedo comercializarlo. Sí, sí, de hecho yo voy a tener que reducir el precio para que mucha gente lo adquiera también. Creo que va a ser menester que también lo tengan para que puedan practicarlo en sus respectivos talleres. Ah, seguramente muchos te lo van a agradecer, querido Esperemos John. que así sea. Así va a ser. John, ¿qué les recomiendas en general a los emprendedores, empresarios de nuestro país, John? Alguien lo había dicho hace tiempo, los emprendedores somos una raza aparte, ¿no? Porque hay unas ganas de trabajar, una visión algunas veces, la mayoría de las veces en alguna. eh, Tengo una amiga que es abogada y me dice, John, yo voy a vender comida. Ok, es un emprendimiento y está bien. En mi caso, ¿qué hago? Esto es lo que sé hacer. De hecho, he escrito el libro y ahora estamos produciendo, por ejemplo, estas prendas que no son justamente alta costura, son prendas industriales, pero lo estamos haciendo. Creo que es importante no dejarse dominar por el miedo, porque muy al margen de esta cuarentena que nos obliga a quedarnos en casa, esperemos que no cunda el miedo y más aún en los emprendedores. Tenemos que ser un poquito más visionarios, más valientes, más dinámicos para establecer alguno, para observar cuáles son las demandas en el mercado. El emprendedor se fija en eso justamente, ¿no? ¿Cuál será la necesidad en el mercado? En este instante han descubierto varios que eran los mamelucos, los barbijos, y han empezado a producir acá. Y está bien, lo cual hay que aplaudir, por cierto, ¿no? Eh, los restaurantes de comida para llevar, por ejemplo, ok, otro emprendimiento, ahora están obligados, pero está bien. Entonces, creo que tenemos que saber analizar, ver la realidad, la actual coyuntura, para saber cuáles son las necesidades y atacar por ese lado, ¿no es cierto? Eh, Creo que mucha gente ya está viendo alguna cosa. He visto, por ejemplo, una conferencia que alguien ha dictado en Zoom y él ha dicho que ha comercializado 25,000 mandarinas en un día. ¿Cómo lo ha hecho? Es un buen emprendimiento. Y yo les voy a dar el secreto, dije, llámenme, etcétera, ¿no? Eh, y ganaba diariamente, creo que 2,000 bolivianos, dijo, ¿no? Claro, a veces aparece ese tipo de oportunidades que no te duran mucho tiempo, son 2, 3 días, una semana, un mes y luego se termina. Esto de los mamelucos no va a ser eterno, va a ser 2, 3 meses más y ahí se va a detener. Después ya entraremos a una actividad absolutamente normal. Hay que verle el lado positivo a esta cuarentena, Ramiro. Claro, definitivamente necesitamos ser bastante resilientes, ¿no es cierto? No quedarnos con los Absolutamente. brazos cruzados ni tampoco echarnos a llorar, porque ninguna de las dos cosas nos ayuda, ¿no es cierto? De hecho, no vamos a resolver nada con eso. Absolutamente nada. A propósito de sorpresas, John Pacheco es una caja de sorpresas. Eh, Me he enterado que uno de tus hobbies o pasiones es la música. Eh, no sé si en tus ratos libres o mientras tú trabajas, tú compones música. Háblanos un poquito de esto, John. Ah, gracias por esto, Ramiro. Empezaremos por otro lado. Un sacerdote en una conferencia indicaba, en una de sus charlas seguramente indicaba, qué es la perla, ¿no? Y claro, la perla las mujeres la utilizan en sus collares, en sus aretes, ¿no es cierto?, en sus anillos, etcétera, etcétera, y de repente en los vestidos. Entonces, y él explicaba, ¿no? La baba, ¿qué es, perdón, qué es la perla? Las conchas, dice, en el mar, ¿qué es lo que hacen? Se abren seguramente para tomar agua, etcétera, ¿no? Pero una vez que se abre, las micropartículas de arena ingresa una, dos, y es un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Entonces, le va a hacer daño al caracol, de hecho le hace daño. ¿Cómo se defiende el caracol? Desprende nácar, desprende una baba y lo va envolviendo a esta partícula de arena, ¿no es cierto? Esta cosa, esta partícula que le está haciendo daño, ¿no es cierto?, está produciendo esa perla. Y hace la comparación con Jesús, por ejemplo, dice, mira, Jesús, sabemos quién era Jesús por toda la historia, etcétera, y dice, el ladrón le dice, si eres Dios, bájate de esa cruz. Y aquí viene la primera perla, dice el sacerdote. Él le dice,
al otro ladrón le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Las perlas, dice, normalmente las producimos en estas épocas de crisis, en estas épocas de dolor. Tenemos que sacar eso. Y alguien lo dice bien clarito, si te dañan, ese dolor no te lo quedes en el cuerpo, no te lo quedes en el corazón, sácalo, dice, ¿cómo? En forma de arte, en forma de escultura, en forma de, no sé, pues ejercicios para mejorar tu aspecto físico, etcétera, etcétera. A mí me había pasado algo bastante feo el año pasado, en marzo, absolutamente horrible, ¿no? Entonces, llegué a mi casa y una melodía estaba dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Y seguía la melodía. Llego a mi casa, tenía la historia, así que escribí la historia y lo vacié en la música. Como no soy músico, eh, soy cantante de karaoke, digamos, y no canto todo, sino dos, tres, cuatro piezas que son para mi voz, digamos. A Luis Miguel jamás lo imitaría porque él eleva bastante la voz. Entonces, alguna vez a Vicente Fernández, ¿no es cierto? Ese tipo de voz. Entonces, lo he cantado, lo he tarareado y lo he grabado en mi celular. Y el año pasado, ya para la presentación de mi libro, lo hice trabajar con un amigo, ¿no es cierto? Y ha salido más bonito de lo que yo mismo esperaba, pero para mí. Ahora, mi idea no era que esto, digamos, si lo iba a poner en público ciertamente, que se ponga o no de moda es otra cosa, no me interesó en ese instante. Pero ya cuando ha salido en limpio esto me ha gustado bastante, así que me gustaría hacértelo escuchar. Al tema ya le puse título, titula Háblame Claro, y está en ritmo de rock argentino de la década de los 80. Seguramente has escuchado a G.I.T., a Siempre Fuiste Mi Amor, por ejemplo, Es Por Amor, o a Miguel Mateus, a Enanitos Verdes, etcétera. Me gusta esa música de esa época. Yo era bastante chiquillo cuando empezó a ponerse de moda. Entonces, en esos ritmos se ha creado esta canción, titula Háblame Claro, lo interpretó un amigo en música, en instrumentación. Él se llama Juan Pablo Barbosa, así que él tuvo la responsabilidad y ha salido una belleza para mí. Ahora, que esto se ponga o no de moda es otra cosa, pero te lo puedo hacer escuchar una parte Un fragmento, para que veamos escuchemos, de qué. John. A ver, lo vamos a poner. Una tortura que no termina nunca y me hace falta hoy como siempre. Es una historia cargada de cosas que se repite una y otra vez. Aunque tienes comunicarte, sé que tú nunca llamarás. Porque siempre tienes una excusa para justificar toda tu ausencia. Porque sospecho que ella no me ama. Porque no hablas claro de una vez. Háblame claro que me lo merezco. Ahí está, les hago escuchar una partecita Qué de bonita esta canción de ritmo está, de rock. está bonita, John. ¿Tú la estás cantando? No, pero creo que da para mi voz, pero no sé si yo la cantaré más adelante. No lo sé realmente. He pensado en que podía ser cantar a algún artista nuestro bastante conocido, o de repente este mismo amigo Juan Pablo Barbosa. De hecho, hablé con otra persona muy cercana a ella, Lorena Shakira Martínez. Ella es paraguaya, modelo acá, y ella me dijo, deja en mis manos, John, yo lo voy a preparar todo. La idea es presentarlo en público. El asunto es que no podemos hacer eso porque estamos impedidos por el tema de la pandemia, Claro. la cuarentena, etcétera. Pero eso sí, yo creo que va a ser para más adelante. No sé si a fines de año, un poco antes. Ojalá esto terminara como por arte de magia
en una semana, digamos. Pero veremos esto más adelante, cómo se lo hace, y te comentaré que son, con estas historias, este dolor que tenía el corazón, son 5 composiciones, 4 en este ritmo, los otros no tienen todavía título, y la última es una cueca. Me encanta la cueca, creo que la bailo bastante bien, es una cueca, inclusive hay una sexta, ya tengo la melodía, falta colocarle la letra, digamos, ¿no? Ahora, yo no soy compositor, no soy músico, esto me nació simplemente como este sacerdote explicaba, como una especie de perla. Estas perlas que creo que todos deberíamos explotar de estos momentos de dolor que sentimos, que creo que todos hemos sentido, ¿no es cierto? Entonces, esa es la sorpresa, querido Ramiro. Ah, qué interesante sorpresa, ciertamente, John. Estuvo con nosotros, queridos amigos, el multifacético John Pacheco, ¿no? No solamente es un diseñador creativo, también es escritor de libro y además es un compositor musical. Querido John, agradezco infinitamente, de verdad, tu participación en este segmento. Gracias por compartir tus anécdotas, tu opinión, tu perspectiva, tu visión, siempre tan coherente, John, tan equilibrada. Gracias, John. Ojalá quisiéramos tenerte también en otra oportunidad. Ojalá nos aceptes, John. Yo encantado, estimado Ramiro, he estado muy contento, creo que ha sido una charla bastante coloquial en la que hemos tocado varios temas. No puedo decir que soy experto en temas de recomendaciones o qué sé yo, de temas de coronavirus, conozco algo, pero me centro fundamentalmente en mi trabajo, ¿no? El diseño, el patronaje, de los cuales ha nacido este libro, y mis composiciones que han nacido de una situación bastante complicada, pero nacieron finalmente, ¿no? Entonces, creo que en algún momento nunca me había imaginado como compositor, pero ahí está una pequeña muestra de lo que sí he podido hacer, y considero que todos tenemos historias que contar, y la mejor forma creo que es vaciarlas en una melodía que creo que a todos nos ocurre, no estamos tarareando algo, hay que grabarlo, el celular es mágico, entonces hay que aprovechar la tecnología actualmente del mismo modo que deberíamos aprovecharlo para comercializar nuestro nombre y nuestros productos a través de las redes sociales. Ramiro, ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto esta conversación contigo, y por supuesto que si hay una siguiente oportunidad, yo encantado, aquí me tienes al pie del cañón. Ok, qué gentil, muchísimas gracias, George. 26 años se dicen fácil, pero es una vida de experiencia, trabajo, sacrificio, tal vez algunos malos ratos, fracasos tal vez, pero todo eso suma. Y lo que nosotros queremos precisamente es compartir estas experiencias de emprendedores, de empresarios, para otros que eventualmente les puedan servir. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en este segmento. Esperemos que les haya sido de bastante utilidad esta charla que hemos tenido con John Pacheco. Muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima oportunidad. Gracias, John. A ti, querido Ramiro. Un abrazo a todos, un abrazo a ti. Bendiciones. Gracias, John. Gracias.